Membrana plasmática, llamada también membrana celular o plasmalema, es el organito que limita la célula y entre sus funciones está conservar la integridad estructural de la célula, controlar el paso de sustancias hacia el interior y el exterior de la célula, lo que también se le llama permeabilidad selectiva, regular las interacciones celulares entre una célula y otra, reconocer por medio de los receptores a los antígenos, células extrañas y células alteradas, actuar como interfase entre el citoplasma y el medio externo, realizar el transporte de moléculas específicas y efectuar la transducción de las señales físicas, químicas o de ambos tipos en acontecimientos intracelulares. La membrana plasmática es un filtro altamente selectivo que conserva concentraciones desiguales de iones a ambos lados de la célula y permite que sustancias nutritivas entren a la célula y que productos de desecho salgan de ellas. Su grosor varía de un tipo celular a otro y las membranas internas, es decir, la membrana de los organitos intracelulares, son un poco más delgadas que la membrana plasmática. Al microscopio electrónico, la membrana plasmática se ve como una estructura trilaminal, formada por dos líneas densas separadas por una línea translúcida o transparente. A esta disposición se le ha llamado membrana unitaria. La membrana plasmática está formada por dos capas de fosfolípidos, entre las cuales hay intercaladas proteínas a intervalos variables para formar un mosaico. Como estas proteínas pueden moverse libremente a través de la capa de fosfolípidos, se le ha llamado modelo de mosaico fluido, que fue propuesto por los investigadores Singer y Nicholson. Cada molécula fosfolipídica de la bicapa lipídica está formada por una cabeza y dos colas. Las cabezas están formadas por fosfato y glicerol. Estas son polares o hidrofílicas y están localizadas en la superficie de la membrana, tanto en la superficie externa como en la superficie interna o citoplásmica. Las colas están formadas por ácidos grasos insaturados. Estas son hidrofóbicas, es decir, no polares, y las colas de ambas capas están una enfrente de otras dirigidas hacia el centro de la membrana. En este lugar ellas forman enlaces débiles no covalentes que mantiene unida la membrana celular. En la membrana plasmática también encontramos colesterol. Este colesterol le da estabilidad a la membrana ya que disminuye su fluidez, mientras que los ácidos grasos insaturados de las colas aumentan la fluidez de esta. Las proteínas que se encuentran en la membrana son de dos tipos, que son proteínas integrales y proteínas periféricas. Las proteínas periféricas son las que no atraviesan totalmente la membrana y que solamente están insertadas en un lado de ella, como estas dos que tenemos aquí. Las proteínas integrales atraviesan totalmente la membrana plasmática. Estas proteínas son llamadas también proteínas transmembranales y muchas de estas forman canales iónicos. A veces estas proteínas son muy largas y se repliegan para atravesar varias veces la membrana. Estas son llamadas proteínas multipaso. La parte de las proteínas que están incluidas en el espesor de la membrana están formadas por aminoácidos hidrofóbicos, mientras que las partes que están expuestas tanto en la superficie celular como en la superficie citoplasmática están formadas por aminoácidos hidrofílicos. Algunas proteínas en sus extremos, tanto externo como citoplásmico, forman receptores específicos para alguna hormona, sustancia o enzima. Una vez reconocida esta sustancia por los receptores, las proteínas integrales pueden alterar su configuración y efectuar una función específica dentro de la célula. El glucocáliz es una envoltura que cubre la cara externa de la membrana celular. Está formado por glucolípidos, glucoproteínas y proteoglucanos. Se sintetiza en los organitos de la propia célula, pero también forman parte de él moléculas de la matriz extracelular. Su grosor va a variar dependiendo del tipo de célula y de la función particular que ésta realice.
Al microscopio electrónico se puede ver que está formado por una sustancia amorfa interna, que es la que está adosada a la superficie de la membrana, aunque aquí no podemos verla con mucha claridad, y por delgados filamentos externos llamados anténulas vellosas. El glucocáliz se tiñe intensamente con paz y tiene como función proteger a la célula de la interacción con proteínas inapropiadas y de las lesiones químicas y físicas. De ahí que las células intestinales tienen un glucocáliz muy grueso. Proporcionar la identificación específica de la célula a nivel molecular, conferir una carga negativa a la superficie celular, formar parte de los contactos y adherencias celulares, participar en la coagulación de la sangre y en los procesos inflamatorios, e intervenir en el rechazo de los injertos. Transporte celular. La membrana plasmática realiza un transporte selectivo tanto activo como pasivo. La velocidad a la que una molécula atraviesa la membrana va a depender del tamaño de la molécula y de su liposolubilidad. Mientras más liposoluble sea, es decir, mientras más hidrófoba o no polar sea y menor sea su tamaño, más rápidamente se difundirá a través de la membrana. Las macromoléculas, solutos y partículas grandes pueden atravesar la membrana celular por los procesos de endocitosis y exocitosis. Ambos procesos son procesos activos en el cual hay consumo de energía. En la endocitosis, la célula envuelve una porción del medio que le rodea con una porción de su membrana plasmática. Esta porción de la membrana se fusiona y se introduce al citoplasma formando una vesícula. Si el contenido de esta vesícula es sólido, al proceso se le llama fagocitosis. Si el contenido de esta vesícula es líquido, se le llama pinocitosis. La exocitosis es el proceso contrario a la endocitosis. En este, la membrana de la vesícula que contiene el material que va a ser expulsado se fusiona con el plasmalema. Cuando éste se fusiona, se abre por el punto de fusión y libera su contenido hacia el exterior. Como la membrana de la vesícula se fusiona con la membrana plasmática, este proceso genera membrana plasmática adicional.